¿Qué tal? Buenos días. Varios seguidores de Oviland nos han hecho llegar consultas sobre un video que apareció filmado por un señor Rubén Tamis, donde dice que no es necesaria la cédula azul. Esto generó grandes dudas, porque es algo sabido que se necesita la cédula azul, y por eso queremos aclarar el tema. En primer lugar, tenemos que decir que el señor Tamis está completamente equivocado. Él está haciendo referencia a una ley original, a la ley 24449, donde él menciona que el artículo 40b dice lo siguiente. Se lo vamos a leer para que no quede ningún tipo de dudas. Dice el artículo 40 que son los requisitos para circular. Para poder circular con un automotor es indispensable que porte la cédula de identificación del mismo, vencida o no. Esa expresión vencida o no fue vetada a través del decreto 179 del año 95. Entonces, para seguir aclarando el tema, vamos a leer ese decreto 179 del 95 en lo que respecta al artículo 40, inciso B. Y dice, entre los requisitos para poder circular, exige que el conductor porte la cédula vencida o no o documento de identificación del automotor. Que dicha norma importa modificar el régimen jurídico del automotor en un aspecto de particular importancia para el cumplimiento de los objetivos del Registro Nacional de la Propiedad Automotor. Que en tal sentido ese régimen requiere, entre los elementos fundamentales para poder circular, la cédula de identificación del automotor. Que la Ley 22.977, modificación al régimen jurídico del automotor, incorporando al artículo 23 de dicho cuerpo legal, una norma que prevé que la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios pueda establecer distintos tipos de cédulas de identificación de automotores y fijar sus respectivos plazos de vencimiento. Que el control del plazo de vencimiento de las cédulas es indispensable para asegurar que se inscriban las transferencias en tiempo y forma, aspecto este que interesa al Estado, particularmente a sus organismos tributarios y de seguridad. Que, asimismo, el plazo de vencimiento de la cédula es de utilidad en el contralor del cumplimiento del destino de automotores adquiridos al amparo de regímenes especiales y resulta necesario para garantizar la seguridad de la documentación registral, aspecto este que hay que asegurar para contribuir con la prevención del ilícito de sustracción de automotores. Queda perfectamente claro que no es así como dice el señor Tamis. La cédula verde tiene un vencimiento que es al año. Después del año solamente puede utilizar esa cédula verde el titular registral del vehículo, no así una tercera persona que lo conduzca. Pero además de todo esto, si se hubiese recurrido al decreto reglamentario 779 del 95 que reglamenta la ley 24449, dice en su artículo 40b, que como dijimos anteriormente, se refiere a los requisitos para circular, dice el incumplimiento de las disposiciones de este artículo impide continuar la circulación hasta que sea subsanada la falta, sin perjuicio de las sanciones previstas en el anexo 2 del presente. Y en el inciso B dice, sin portar la cédula de identificación del automotor, la legítima tenencia de la misma acredita el uso legal del vehículo, sin que pueda serle impedida la circulación, salvo que haya sido obtenida mediante robo, hurto, engaño o abuso de confianza. Decreto Ley 6582 del 58 y Ley 14467. Pero renglón seguido dice, constituye infracción el uso de la cédula de identificación del automotor vencida. Está claro eso. La cédula verde, lo volvemos a repetir, no tiene vencimiento para el titular registral del vehículo. Si hay una tercera persona que está manejando el vehículo y el legítimo poseedor del bien está también en el auto, no hay ningún inconveniente. Pero si la persona que va a manejar el vehículo va sola o va con otras personas que no son los poseedores del vehículo, los legítimos poseedores del vehículo, necesita ese permiso que es la cédula azul. Ahora bien, si vamos a lo que dice el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, esto está legislado según la disposición 79 del año 2006, con lo cual ahí también se hace referencia a la necesidad de portar la cédula azul y cómo darla de baja porque la cédula azul no tiene vencimiento, salvo que el vehículo se venda o pida la baja el titular registral del bien. Otro error en el que incurre el señor Tamis es decir que la cédula azul sirve solo para ir a países limítrofes cuando uno no es el legítimo poseedor del bien. Hasta ahí es cierto, pero además de eso, si una tercera persona va a manejar el vehículo y va a salir del país, necesita un permiso ante escribano
del titular registral del bien, que tiene que ir portando su cédula verde o su título de propiedad, donde habilita no solamente con la cédula azul, sino con su permiso a circular con ese tipo de vehículo, con ese vehículo que es de su titularidad. Entonces, para concluir y para dejar blanco sobre negro, queremos aclarar que la cédula verde no vence para el titular registral del bien, que una tercera persona, teniendo la cédula verde vencida, necesita la cédula azul, que no es requisito tener la cédula verde cuando uno ya tiene la cédula azul, y que la cédula azul no tiene vencimiento. Aclarado esto, queremos hacer un aporte para que cualquier persona que esté manejando un auto no sufra una infracción y la retención de su vehículo por una mala información que lamentablemente se ha viralizado en las redes y que lo único que aporta es confusión. Gracias a todos.